Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Juan el Bautista, y era una predicación bastante sencilla. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo le hubiera dicho a usted, el reino de los cielos ya está aquí en la tierra, el Señor Jesucristo anda caminando por acá, yo estoy segura que usted agarraría cualquier cosa y diría, no, yo quiero ver, yo quiero saber más, yo quiero entrar al cielo y quiero conocer a Cristo Jesús como mi Salvador. Ese era el mensaje de Juan el Bautista en el capítulo 3 del libro de Mateo. Y hemos hablado que era una tarea bastante difícil, preparar el camino, enderezar las sendas. Le damos la bienvenida a esta sección de Génesis Inmigración Celestial con este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que redundó hace cientos de años atrás y que sigue siendo el mismo y sigue redundando en los oídos de mucha gente. Muchos ponen atención, muchos creen en Cristo como su Salvador, otros no, pero la palabra de Dios se sigue dando. Y es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Si Juan el Bautista apareciera dando ese mensaje y usted lo mirara y dijeran anda por el desierto, yo le aseguro que todos los carros harían línea en ese desierto para ir a ver a Juan el Bautista. Yo no sé si usted se recuerda que cuando llovió mucho aquí en California, crecieron unas flores muy bonitas en el desierto. La gente hacía línea para ir a ver a esas flores. Bueno, yo me imagino, si dijéramos Juan el Bautista está en el desierto de Hesperia, mire, ahí habrían líneas para ir a verificar si eso fuera realidad. Pero el mensaje de Juan el Bautista sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo está acá. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Hay alguien que pueda escuchar? ¿Hay alguien que pueda poner atención y que diga, ah, caray, el reino de los cielos ya está acá, Dios mío, y yo no estoy preparado? No estoy preparado, no estoy listo para el encuentro con mi Señor. Aún hay tiempo para que usted, amigo del Evangelio, crea en Cristo como su Salvador y siga escuchando ese mensaje que tal vez para muchos sea común, para muchos no sea tan interesante. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era algo bastante apremiante. Era algo de que miren, esto ya está aquí. Así es que usted tiene esta oportunidad y es única de creer en Cristo Jesús como su Salvador. El mensaje de Juan el Bautista era apremiante. Era para ahora. Arrepiéntanse. Y es el mismo mensaje que Dios manda para toda la comunidad aquí que está escuchando este programa. Arrepiéntase de sus pecados. Cree en Cristo Jesús como su Salvador. Y vemos el trabajo arduo de este hombre, Juan el Bautista, por predicar el Evangelio y por decirle a las personas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso le pasó las del cerillo, las de un fósforo. ¿Qué le pasa al fósforo? Pierde la cabeza. Juan perdió la cabeza. Para que usted se forme una idea y usted pueda ver lo palpable y pueda ver lo serio de este asunto. Perdió la cabeza por su mensaje. Y usted se recordará cuando a uno le dan una tarea, cuando a uno le dicen, mira, vas a hacer ese trabajo, lo quiero de esta y de esta manera. Si usted tiene un jefe o un patrón, el que le paga su salario y el jefe viene y le dice, mira, quiero que pintes estas paredes, quiero que sea de color amarillo, aquí está el color, y estas frame de aquí quiero que sea color rosado. Usted lo tiene que hacer al pie de la letra como le dijo su patrón. ¿Por qué? Porque es el jefe, porque le paga su salario, porque usted le debe respeto, porque le está pagando por su tiempo.
Aquí a Juan el Bautista se le dio una orden. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Yo creo que la parte más difícil del trabajo de Juan el Bautista era enderezar las sendas, lo torcido. Había que arreglarlo. ¿Cuál era lo torcido de acuerdo a la palabra de Dios espiritualmente hablando? Los fariseos. Cuando vinieron a Juan el Bautista, ¿qué les dijo Juan el Bautista? Sus caminos están torcidos. Y eso es bien difícil. Para alguien que ya ha escuchado el Evangelio, ha creído en Cristo Jesús, de repente cae de la gracia del Señor o ha estudiado la Biblia, ¿usted sabe lo difícil que es predicarle el Evangelio a esa persona? Te refuta absolutamente todo, hasta con versículos bíblicos, porque su fe tambaleó. Y a Juan el Bautista le tocaba ese gran trabajo, enderezar esas sendas. Dígame si no era un trabajo difícil. Es como ir a evangelizar, por ejemplo, a un país donde son 100% de otra religión. Vamos a irnos aquí cerca. Vamos a irnos, por ejemplo, a nuestro país vecino, a evangelizar ahí, donde la otra religión más grande del mundo está tan arraigada que cuando usted llega a predicar ahí es un camino difícil, es una senda torcida difícil, un trabajo arduo. Eso le tocaba a Juan el Bautista. Y a muchos de los predicadores en la actualidad nos toca lo mismo. Es un trabajo arduo. Hay que enderezar sendas, hay que abrir camino para la palabra del Señor y eso no es fácil. Enfrentamos diferentes problemas, rechazo tal vez en nuestras congregaciones, rechazo tal vez de nuestra propia familia, de nuestros padres, rechazo de nuestro trabajo porque no quieren gente ahí que ande evangelizando o gente evangelística en ese lugar. Enfrentamos diferentes situaciones. Juan el Bautista también las enfrentó. Y Juan el Bautista, mire, no tuvo temor, porque estaba predicando lo verdadero y vino a decirle a Herodes, tus sendas están torcidas. Tus sendas están torcidas. Tienes a la mujer de tu hermano y eso no te es permitido hacer. Mas sin embargo lo has hecho, tu senda está torcida. Por enderezar esa senda, él perdió la cabeza. ¿Era arduo su trabajo? Es arduo. ¿Es arduo el trabajo para una persona que predica el Evangelio, para un anciano, para un pastor? Es arduo. Hay que preparar el camino para el Señor. Hay que enderezar las sendas torcidas. Mi abuelita tenía un dicho y ella decía, árbol que crece torcido no se endereza. Pero acá la palabra del Señor nos está diciendo, enderezad sus sendas. Sí se podía hacer. ¿Era arduo? Sí. Era difícil, sí, pero sí se podía hacer. Y ese era el trabajo de Juan el Bautista. Y ese es el trabajo de todos nosotros que predicamos el Evangelio. Para llegar a los corazones de aquellos y decirle, mira, el camino de las drogas que llevas está erróneo. Es cierto que California legalizó la marihuana, los pastelitos de marihuana y todas esas cosas que circulan por ahí. Y tal vez usted en su ansiedad, en su situación de tristeza, en su situación apremiante, ha acudido a ese tipo de ayuda supuestamente mental. Pero recuerde, dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es fin de muerte. Y nosotros tenemos que discernir, tenemos que usar la sabiduría. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Enderezar esa senda es costoso, es difícil. Tú hablas, les predicas el Evangelio, pero parece que le estás hablando a un árbol, a una piedra. No hay resultados, no visibles en el momento. Pero la palabra de Dios dice, no regresa a él vacía, mas trae frutos en abundancia. Cuando acá en Mateo capítulo 3, el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, era porque sí se podían enderezar. Aún había tiempo, aún era posible. Por lo tanto, aún es posible para usted, amigo del Evangelio, que usted también enderece sus sendas. Usted tal vez está escuchando este programa y usted diga, ¿de qué está hablando?
Muchos evangélicos, muchos creyentes, ¿cuántos no han caído en la mentira del diablo? Porque sigue hablando igual que le habló a Eva. Igual sigue hablando al oído para torcer tus sendas, para llevarte del camino bueno hacia la perdición. Pero tenemos que discernir la voz del enemigo en nuestras vidas, que vino para robar, matar y destruir. ¿Quién quiere aceptar esa oferta que le ofrece Satanás? Usted dirá, no, yo no. ¿Cómo cree? ¿Cómo voy a yo a decir si yo recibo aquel que viene a matar, robar y destruir mi casa, mi cuerpo, mi vida, mi trabajo? Usted va a decir no. Pero cuando Satanás viene a hablarle al oído, pastelitos de marihuana, gomitas, dulces de marihuana, ¿qué está haciendo usted? ¿Acaso usted quiere ver ahí al enemigo con sus cuernos, cola roja y todo como lo visten? No, Satanás es suspicaz, Satanás es astuto. Se va a presentar de diferentes maneras en nuestra vida, y ese era el gran trabajo de Juan el Bautista, enderezar esas sendas. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Lo ha hecho usted? ¿Se ha apartado de todas esas cosas que son tentación para su vida? ¿De los caminos torcidos, las sendas torcidas? Hace muchos años atrás salió una película muy famosa, creo que fue en los años 80. El título de la película decía Las sendas torcidas de Dios. Y fue un escandalazo en esos años 80 que esa película saliera al aire. La prohibieron en muchos países. Dios no tiene caminos torcidos. Nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos las sendas torcidas. Pero aún hay esperanza a través de la sangre de Cristo de corregir nuestros caminos, venir a Cristo, ser salvos y ser una nueva criatura. Dios formando, dando de nuevo el aliento de vida en nuestros cuerpos, en nuestra vida espiritual, soplando aliento de vida, vida eterna, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través de la predicación del Evangelio, a través de que el día de hoy el trabajo de Juan el Bautista sigue de pie, a través de todos nosotros que predicamos el Evangelio. Por eso le invitamos, amigo del Evangelio, escuche la voz de Dios. Cuando Dios le pregunta allá en el huerto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Va a contestar usted igual que contestó Adán, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. La primera vez que se escuchó la palabra miedo fue en el huerto del Edén, y fue precisamente de la boca de un hombre. No fue una mujer la que dijo tengo miedo y me escondí. Fue un hombre. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Amados hermanos, quiere el Señor que ninguno de nosotros tenga que contestarle de esa manera al Señor, escondernos del Señor. Quiere el Señor que cada uno de nosotros rectifiquemos nuestras sendas torcidas y vayamos por el camino angosto que nos lleva hacia el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de Juan el Bautista, un trabajo de caminos, humanamente hablando, construir el camino para que pase la gente libremente, sin agujeros, sin obstáculos. Juan el Bautista era el encargado de preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Nosotros somos los encargados de lo mismo, de predicarle el Evangelio a usted, amigo que ha caído de la gracia del Señor, amigo que aún no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Vamos a detenernos acá, porque el tiempo corre bien rápido en la radio, en la televisión, y es necesario que trabajemos para poder sostener este programa al aire y seguir predicando el Evangelio. Por eso tenemos estos 10 minutos para hablarle de qué trabajamos nosotros aquí, de qué sostenemos la predicación de la palabra del Señor. Tenemos estos 10 minutos donde hablamos de casos migratorios, ese es nuestro trabajo, donde hablamos de incorporar iglesias, de eso sostenemos la predicación del Evangelio. Así es que no se vaya, regresamos.